痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。神羅転生。Digi no es dueño de Naruto, pero eso es solo en el universo 20-2-7924 y... En el universo XX2-7924, J por otro lado, todavía no es dueño de Naruto. Maldita sea. Sabio, si no puedes vencer a tu enemigo con el arma que tienes, entonces imagina uno con el que puedas. Archer. Sasori no dio indicios de que hubiera notado el cambio que había vencido a Naruto, específicamente en los ojos del adolescente. Sin embargo, al ver al rubio enviar tan fácilmente los 10 títeres con movimientos minimalistas y eficientes, que en realidad fueron un poco difíciles incluso para el maestro titiritero, se dio cuenta de que algo debe haber cambiado. No dijo nada, ya que los cientos de hilos de chakra empezaron a moverse y retorcerse en una gran actuación intrincada y mortal. Los 90 títeres que quedaban al aire libre volaron a una velocidad cegadora hacia el monje solitario, con una multitud de armas variadas y brillantes, cada una de ellas goteando generosas dosis de veneno que derribarían incluso a un Jinchuriki. Sin embargo, incluso con su cuerpo de marionetas casi sin emociones, Sasori no pudo ocultar su sorpresa cuando Naruto no hizo ningún movimiento para esquivar o contraatacar de ninguna manera. Hubo un ruido metálico chirriante contra el metal cuando espadas, bastones, hachas, alabardas y muchas otras armas chocaron contra la piel de Naruto. Ninguno de ellos hizo un rasguño contra la defensa de la ruta de Asura, con el poder de Senjutsu. Naruto alzó la vista, sus brillantes ojos dorados se fijaron en los de Sasori por un momento para que pudiera ver que su oponente entendió lo fácil que era ignorar esos ataques antes de cerrar los ojos lentamente, casi lánguidamente. Sasori se dio cuenta demasiado tarde de lo que iba a pasar cuando los hilos de chakra se movieron frenéticamente para alejar a la multitud de títeres que atestaban al rubio. Sin embargo, no había distancia para protegerse a sí mismos. Cuando los ojos de Naruto se abrieron repentinamente, el anillo dorado más oscuro que rodeaba su pupila se abultaba ligeramente. Un muro de fuerza tan fuerte que era realmente visible, gracias al aire que se estaba desplazando a medida que se movía, se estrelló contra el ejército de las marionetas. Izquierda y derecha, el ejército de marionetas fue aplastado, rechazado o simplemente destrozado por las fuerzas gravitacionales destructivas que pasaron a través de ellos. Naruto ni siquiera tuvo que decir el nombre de la técnica. Veo que me estabas reprimiendo, Kyuubi Jinchuriki. Me siento insultado, aunque tener la capacidad de Senjutsu a una edad tan joven es bastante increíble. ¿Crees que retendrías esa capacidad como un títere? Eso espero. Esta vez Naruto se sintió desconcertado cuando Sasori discutió casualmente su purificación póstuma. Todavía no estaba acostumbrado, ni creía que lo estuviera nunca, con el poder absoluto que sentía cuando el elemento natural de la naturaleza fluía a través de su cuerpo, fortaleciéndolo y realzando sus sentidos. Sasori, viendo que sus juegos psicológicos ya no tenían ningún efecto, endureció sus rasgos hasta que no fueron más que una máscara fría y calculadora. Muy bien, la destrucción de unos pocos títeres es aceptable, se pueden reconstruir. ¿Quieres ver cuántos tengo? ¿Cuántas vidas han caído a mis pies solo para ser honradas por su inmortalización? Naruto solo siguió caminando hacia él, retirando distraídamente una varilla de chakra de su manga para apuñalar a un títere todavía retorcido y roto en el suelo, sin apartar la vista del titiritero pelirrojo. No creas que esta batalla ha terminado gracias a un ligero impulso de poder, Kyuubi Jinchuriki, todavía tienes que enfrentarte a mí mismo. Sasori trajo sus manos mientras saltaba hacia atrás, con grandes hélices como hélices que brotaban de su espalda que cobraban vida, cargando y alejándose de Naruto. El rubio se rompió en un sprint cuando los compartimientos en las palmas de Sasori se abrieron, revelando dos tubos relucientes que no perdieron el tiempo en girar de repente. Un intenso rugido surgió de las tuberías cuando llamas blancas y calientes se condensaron en una corriente concentrada quemaron el aire en Naruto. Sin embargo, con Nature Chakra fluyendo en armonía a través de su cuerpo, fue como si el tiempo para el joven monje se desacelerara. Una larga barra de chakra a lo largo de su cuerpo se deslizó de su manga cuando la atrapó y comenzó a girarla hacia adelante.
Desde detrás de sus propias llamas, Sasori no podía ver la mano derecha de Naruto formando una llama azul y el rojo cobró vida en su izquierda. Bambutsu Sousou. Shinjuru Kyou. La forma giratoria de la varilla de chakra se fusionó repentinamente en el mismo momento en que las llamas llegaron al rubio. Los ojos de marioneta de Sasori solo podían ampliarse cuando el monje voló directamente a través de la corriente de llamas que fácilmente podían derretir las rocas. Por un momento su mente vaciló mientras trataba de comprender lo que estaba viendo. Desafortunadamente eso le dio a Naruto el tiempo suficiente para cerrar la distancia entre ellos justo cuando las últimas llamas se filtraron de la mano de Sasori. Mientras que el cuerpo inmortal del titiritero no podía sentir dolor, ciertamente sintió el impacto cuando Naruto traía lo que fuera que había creado para estrellarse contra su estómago. Sin embargo, no pareció detenerse allí y, antes de que el pelirrojo Tsunanuke Nin supiera por completo lo que estaba sucediendo, el objeto plano y circular había aserrado completamente el área de su estómago. Observó, parpadeando confundido mientras su mitad inferior, completa con algo del cable prensil que había envuelto en un compartimiento allí, tropezó un momento antes de caer al suelo. Naruto aterrizó con gracia en una rama frente a él, todavía con esos ardientes ojos dorados, mientras observaba cualquier signo de trucos del maestro titiritero. Eso no fue una invocación. Creaste algo de la nada. Una sonrisa se deslizó a través de los rasgos demasiado brillantes de los titiriteros mientras miraba hacia el brillante espejo de bronce en el que descansaba su parte superior del cuerpo, clavado allí contra un árbol. Tal poder está verdaderamente en el reino de los dioses. Para controlar a un dios, sus ojos se pusieron vidriosos al pensar en el poder que podía ejercer al alcance de sus dedos mientras Naruto cerraba la distancia entre ellos con cautela, desconfiando de cualquier truco. Títere viviente podría tener. Naruto apenas había empezado a hablar antes de que ambos combatientes parpadearan, notando que una sombra cada vez más grande aparecía sobre sus formas. Incluso los ojos supuestamente inanimados de Sasori se abrieron en shock cuando ambos miraron hacia arriba. Fu miró al cielo aturdido, sin comprender lo que estaba sucediendo a su alrededor. Había gente, tal vez gente que ella conocía. Ella no podía decirlo, sus formas eran borrosas e inconsistentes y su mente se deslizaba cuando trataba de pensar en sus nombres. Había un zumbido en sus oídos, era tan fuerte y abarcador que no podía concentrarse en nada más. ¿Estaba muerta? Eso no sonaba bien, no, ella todavía tenía algo que hacer. ¿No ella? ¿Qué fue eso? ¿Qué era lo que ella todavía tenía que hacer? ¿Por qué no podía ella recordar? ¿Qué fue con este molesto timbre que bloqueó todos los otros sonidos? Ella parpadeó lentamente otra vez, girando su cabeza mientras el susurro de una palabra atravesaba el zumbido en sus oídos, zumbando. ¿Por qué le suena familiar? Algo que ver con bichos, ¿verdad? ¿Qué fue eso? ¿Ese sonido que siguieron haciendo mientras ella yacía allí? ¿Fue importante? Fu. Así es, su nombre era Fu. Un nombre tan extraño, Fu, más de una sílaba que una palabra realmente. ¿Era solo ella o el timbre se estaba volviendo más silencioso? Hoy Fu. La realidad se estrelló de nuevo sobre la chica de cabello menta cuando se incorporó de repente, sus ojos color naranja se abrieron con sorpresa mientras jadeaba pesadamente. Inmediatamente se dio cuenta de que Aku estaba arrodillado junto a ella, con una mano brillando con una luz verde calmante y relajante. Se dio cuenta de por qué cuando hizo balance del estado en que se encontraba su cuerpo, las quemaduras cubrían su cuerpo como si su piel estuviera probando un nuevo color. Su ropa estaba hecha jirones y parecía que lo único que protegía su modestia, lo poco que tenía en todo caso, era el top de kimono de Aku. Nunca se había dado cuenta de lo tonta que estaba antes la morena Yuki. Hoy, ojos arriba Minty. Fu negó con la cabeza cuando la voz de Tayuya la devolvió a la realidad otra vez, con un ligero tinte rojo entrando por sus mejillas por un momento. Me disculpo, parece que podría tener una conmoción cerebral. Aku solo asintió, tratando de ignorar la forma en que los ojos de Fu habían vagado por su pecho desnudo por ahora. Ya tenía suficiente de eso cuando Tayuya pensó que no podía verla. Afortunadamente, eso es lo peor que tienes, las quemaduras son solo menores y deberían curarse fácilmente, especialmente si Naruto lo hace. Parece que tus alas fueron las más afectadas por la explosión. Efectivamente, cuando Fu miró a los costados, vio los restos chamuscados y ennegrecidos de sus alas yaciendo a su lado. Con un parpadeo se dio cuenta de que podría haber sido ella. Frunció el ceño ante eso, casi había muerto luchando contra ese bombardero.
Si ese no hubiera sido un movimiento suicida de algún tipo, habría ganado. Ella no habría estado en condiciones de defenderse contra él. ¿Estás bien? Levantó la vista de nuevo, dándose cuenta de que había estado callada por demasiado tiempo. Sin embargo, Aku tenía razón para estar preocupada. Ella acababa de tener una conmoción cerebral después de todo. Sin embargo, ella era tan competente como una médica, sabía cuando estaba o no estaba al 100%. Ella no estaba, pero ese era además el punto, sabía que realmente no tenía una conmoción cerebral. Si estás aquí, se cayó mientras se ponía de pie temblorosamente, Aku en la mano en caso de que se cayera, sin embargo lo logró por su cuenta, eso significa que el Rokubi se alejó de nuevo notando la clara falta de una enorme y devastadora babosa en las inmediaciones. Sin embargo, hubo un juicio bastante sospechoso de destrucción masiva dirigiéndose hacia el bosque, más específicamente en la dirección de Naruto. Tayuya y Aku solo abrieron sus ojos al darse cuenta de que ellos también miraron a su alrededor. Bueno, te vimos golpeado por la explosión. Aku parecía muy confundido por la falta de Biju, su rostro casi perfectamente reflejado por Tayuya mientras ambos miraban sin comprender el lugar donde debería haber estado. Estaba justo ahí hace un momento, si hubiera sido cualquier otra situación, Fur podría haberse reído ante la expresión en la cara del pelirrojo. Sin embargo, ahora mismo reír solo exacerbaría sus propias heridas. ¿Ustedes dos en serio solo perdieron un Biju? Hubo un momento de silencio antes de que ambos adolescentes bajaran un poco la cabeza. Otra vista cómica para otro momento. Naruto se lanzó hacia atrás justo a tiempo para ver cómo una enorme cola blanca y fangosa se estrellaba en el lugar en el que había estado de pie, rompiendo fácilmente los árboles mientras grandes esferas de limo comenzaban a derretir los alrededores. Al mirar hacia arriba, sus ojos dorados solo pudieron ampliarse al ver al propio Rokubi elevándose sobre ellos, bloqueando la luz del sol con su enorme cuerpo. Su presencia de chakra era inmensa, de pie cerca de él era como tener un peso sobre sus hombros. Era diferente a su sello en el que parte del chakra de Biju fue filtrado por los barrotes, por aquí era algo real. Sin embargo, en su admiración por la bestia, casi se dejó atrapar cuando Sasori atacó de nuevo. Desplazó su cuerpo hacia un lado mientras el cable grueso, raspante y prensil que estaba afilado en un punto fino en un extremo se disparó a su lado. También brillaba con viscoso, veneno púrpura y Naruto sabía que incluso un rasguño de esa arma podría ser letal y la textura similar a una lima asegura que se pueda atravesar fácilmente la piel. Confiaba mucho en la defensa de su camino de Asura, pero al usarla embotó sus sentidos. De lo contrario, no debería haber habido ninguna manera en que un Biju pudiera haberlo sorprendido así. Por supuesto, siempre había estado allí en la periferia de sus sentidos, por lo que casi no le había prestado atención, pero casi le había costado. Matatabi le había dicho que el limo de Saiken incluso podía corroer la piel del otro Biju. No sería tan fácil acercarse a ellos para que funcionara, pero aún así fue una hazaña impresionante, una contra la que no quisiera poner su piel reforzada contra si pudiera evitarla. Se extendió cuando el grueso cable se disparó de nuevo, tratando de rodearlo y restringir el aire de sus pulmones. Sin embargo, sus ojos palpitaban con chakra, evitando que el cable se acerque a menos de 2 metros durante el segundo que le tomó para saltar y alejarse, justo cuando el Rokubi intentaba aplastarlo con otra de sus colas. Parecía que el chakra abrumador que había corrido a través de su sistema estaba actuando como un faro para la gran babosa, llamándolo como una señal que apunta directamente al rubio. No solo eso, pero cuando miró por encima, se sorprendió al ver que Sasori de alguna manera había recuperado el pleno uso de su cuerpo. Cuando echó un vistazo al lugar donde todavía estaba enterrado su escudo a medio camino en el árbol, vio que los restos del cuerpo de Sasori todavía estaban allí, sin embargo, el cilindro del cofre que contenía su sistema de chakra no estaba, lo que significa que de alguna manera lo había movido. Esto es inútil, Kyuubi Jinchuriki, no puedes esperar pelear contra mí y el cuarto Bijuru más fuerte al mismo tiempo. Incluso con tu modo sabio es demasiado para un simple adolescente. Naruto simplemente entrecerró los ojos antes de tomar un largo y calmado suspiro en la calma entre los ataques de los Rokubi, sintiéndose como una gran cola larga que se elevaba en el aire, lanzando el área alrededor de Naruto hacia la sombra. La ceja títere de Sasori se arqueó solo momentáneamente cuando sintió que el enorme chakra se acumulaba dentro de Naruto, por lo que no podía decir, pero considerando lo que el chico poseía no podía ser bueno. Hedou. Kusari. De repente, y casi sin previo aviso, enormes y grandes cadenas, del grosor del propio Naruto, brotaron del suelo alrededor del rubio, cada una de ellas era una obsidiana profunda y negra con puntas de púas.
Volaron en el aire como enormes pitones, rodeando a los Rokubi con grandes y amplios movimientos, ya que parecían estar encapsulados en una jaula extraña y giratoria. Luego, de repente, se contrajeron, barriendo para apretar alrededor de Saiken y encajándose entre las puntas sobre su cabeza. Si Sasori todavía era humano, se habría tragado en shock al mirar al Biju, completamente reprimido, como si Naruto simplemente estuviera entrenando a una mascota común. Y imposible, este poder está en la escala de Hashirama Senju. Por primera vez en los muchos años desde que Sasori había abandonado su hogar y su familia como un Nukenin, dio un paso atrás con miedo. Estaba tan perdido en su conmoción que nunca se dio cuenta de la única y pequeña cadena que lentamente se arrastraba desde el suelo detrás de él, lanzándose hacia adelante para atravesarlo directamente a través de la cavidad torácica, extrañando la última parte de su carne viva por solo centímetros. Su rostro se congeló en una expresión de asombro y miedo cuando la cadena de chakra interrumpió el control que tenía sobre su propio cuerpo. Los hilos de chakra del núcleo viviente inútilmente agitados por no poder hacer nada cuando el control sobre el cuerpo de títere fue arrancado de él. Se acabó. Naruto caminó lentamente hacia el titiritero congelado, sus ojos aún ardían con chakra. Sasori encontró sus propios ojos congelados en esos brillantes orbes ámbar, rodeados como ondas en un lago de oro fundido. Con su propio chakra ahora en control total del cuerpo de Sasori, trajo la cadena y Sasori pudo detectar que había salido de la manga de Naruto, como sus otras barras de chakra. Al ver que no había más trampas, más trucos y nada más que Sasori pudiera hacer, el rubio le devolvió al titiritero el control sobre su cabeza. ¿Por qué? Lo primero que hizo Sasori fue parpadear cuando hizo la pregunta al frente de su mente. Naruto simplemente inclinó su cabeza en confusión. Podrías haberme atravesado directamente a través de mi núcleo, ¿sabías que eso me mataría? Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Su voz parecía genuinamente confundida, todo lo que podía transmitir a través de su fachada casi sin emociones. Porque no tenía que hacerlo. Los ojos de Sasori se estrecharon, tomando eso como un insulto. Como si Naruto pudiera tratar con él tan fácilmente que ni siquiera justificaba el asesinato. Eres un niño ingenuo. ¿Crees que esta habilidad de evitar que tu mano se manche de sangre es noble? Solo es una tontería dejar a tus enemigos en posición de apuñalarte la espalda. Los ojos de Naruto se arrugaron ligeramente en diversión cuando la cadena se levantó ligeramente, acercando al títere hacia él. No parece que estés en posición de apuñalar a nadie en este momento. Sasori hizo una mueca en este momento, era cierto, lo único que podía mover de su cuerpo era su cabeza y por alguna razón no podía expulsar su núcleo para intentar encontrar otro cuerpo. Entonces ¿qué? ¿Me dejarás vivo? No puedo mover nada más que mi cabeza como un lamentable inválido. Sus ojos se estrecharon rencorosamente ante el pensamiento, su inmortalidad sería más una maldición si ese fuera el caso. Preferiría morir. Los ojos de Naruto perdieron su humor, sorprendiendo al titiritero cuando los ojos dorados previamente cálidos se volvieron más fríos, más acerados. No seas tan rápido en tirar tu propia vida, aunque sea tan perverso como lo has hecho. Un pequeño suspiro se ocultó de los labios del rubio cuando finalmente sintió a sus amigos, sintiendo el cálido alivio correr a través de él en sus conocidas firmas de chakra, aún ardiendo con fuerza. Estaba increíblemente preocupado cuando apareció el Rokubi. Pensó que sus amigos podrían haber sido asesinados por el desenfrenado Biju. De todos modos, todavía no he decidido qué hacer contigo. Sasori frunció el ceño, ahora desaparecido con el pretexto de su máscara sin emociones. Después de todo, solo podía mover la cara, también podría usar eso en la medida de lo posible. Mi vida en manos de un simple niño de no más de 16 años, vergonzosa. ¿Qué quieres entonces? Información que supongo, después de todo, era el maestro de espías para el Akatsuki. Naruto arqueó una ceja, las cadenas que sujetaban a los Rokubi se apretaban ligeramente cuando sintió que la bestia intentaba escapar. Usted dio esa información bastante rápido. Sasori solo mantuvo su ceño fruncido, sin embargo sus ojos vidriosos tenían un indicio de derrota en ellos. El titiritero sabía muy bien que lo que sucedió después dependía del monje que estaba delante de él. ¿Era eso, o podía esperar que el idiota de su compañero lograra escapar y fuera lo suficientemente tonto como para intentar rescatarlo? De cualquier manera su vida estaba en manos de un rubio. ¿Cuál es el punto de ocultarlo cuando estas podrían ser mis últimas palabras? Naruto frunció el ceño ante eso. Incluso en sus enemigos era desagradable ver a alguien con ese aire de desesperanza. Ya te dije que no había decidido hacer nada todavía.
Sasori en realidad logró retorcer los bordes de sus suaves labios con diversión, una sonrisa hueca y sin humor que carecía de todo calor. ¿Realmente eres ingenuo o no eres? Y los ojos de Naruto y Sasori se ensancharon exactamente en el mismo momento en que un ligero silbido entró en sus oídos. Con sus sentidos mejorados, Naruto fue capaz de girar, atrapando a los kunai y volando por el aire hacia ellos por el mango. Sin embargo, demasiado tarde se dio cuenta de que era una distracción, la etiqueta en el kunai ya se estaba quemando. Lo tiró demasiado tarde, la luz cegadora de una etiqueta de destello lo obligó a cerrar los ojos por solo un segundo. Sin embargo, fue suficiente, escuchó un ruido sordo y cuando abrió los ojos de nuevo, la cara de Sasori estaba siempre bloqueada en un rostro de resignación, con los ojos vidriosos mirando hacia adelante sin vida, mientras un kunai sobresalía de su núcleo. Los ojos de Naruto se ensancharon mientras miraba la sangre en sus manos y túnicas. Lo había sentido por solo una fracción de momento. Una sola presencia, justo al borde del rango sensorial de su modo Sage, que había aparecido y desaparecido en un simple parpadeo. La cadena que sostenía el cuerpo sin vida de Sasori se desintegró en su sorpresa, permitiendo que el títere cayera con un golpe en el suelo, ya lleno de los restos destrozados de la colección del hombre. Solo otro cuerpo entre 100. Naruto miró hacia abajo, todavía sorprendido por la repentina muerte del hombre por el desconocido asaltante, sin embargo, Sasori solo podía mirar al cielo, sin parpadear, sus sueños de inmortalidad ahora para siempre fuera de su alcance. Otro rubio observó todo el encuentro con el ceño fruncido, acunando su brazo roto mientras veía a un monje y un titiritero desde una distancia muy segura en los árboles, usando su pieza ocular para realzar su vista. Había llegado justo cuando Naruto restringía a Biju, una hazaña que aún estaba en shock. Solo había visto a otro hombre ejercer ese tipo de poder con tanta facilidad, y la idea de que hubiera dos de ellos era simplemente aterrador. Pensó que Itachi era su principal rival, solo porque, en comparación con gente como esa, Itachi solo rasguñaba su liga. Oh, hombre, nunca pensé que Sasori-Dana fuera a ir, Me pregunto quién lanzó ese kunai. No había percibido a nadie cerca cuando se arrojó el arma simple y se las arregló para escabullirse de los sentidos del monje, que parecía estar en una especie de estado mejorado. Ese sería yo. Los ojos de Deidara se abrieron ante la nueva voz, girándose para defenderse. Sin embargo, solo captó un destello de naranja antes de que sintiera que su mundo entero se retorcía y retorcía como si su visión estuviera siendo exprimida por unas manos grandes e invisibles. Entonces, la oscuridad. Una vez que Naruto estuvo seguro de que el atacante no iba a atacar de nuevo, se dio cuenta de que el agresor había estado persiguiendo a Sasori todo el tiempo y no a él, permitió que una pequeña sonrisa se abriera camino en su rostro cuando se giró para ver a sus amigos entrar en el claro. O en el caso de Fu, tropezar. Se preocupó por un momento mientras miraba el estado de la chica de cabello menta, pero casi se rió cuando todos se quedaron boquiabiertos ante el Rokubi, todavía atados al suelo haciendo bucles y superponiéndose con cadenas negras, cada una de ellas del mismo tamaño. También se volvió para mirar a los recién llegados, rugiéndolos ruidosamente en su forma extraña, aguda y confusa, como si tratara de hablar a través del agua. Poniendo sus rasgos, Naruto caminó frente a la bestia, lanzando una reconfortante ola hacia sus amigos, mientras se movía para pararse frente al Biju, sus ojos aún ardían dorados con el chakra natural. Había encontrado, curiosamente, que podía mantener el modo Sage durante un tiempo increíble. Una vez que realmente había establecido el vínculo con la naturaleza, podía dibujar continuamente su chakra a través de su camino preta. El único problema fue que después de un cierto tiempo, alrededor de 15 minutos, comenzó a agotarse el mantenimiento. Podía ir más tiempo, pero la tensión que ponía en su cuerpo probablemente no valía la pena. Saiken. Había esperado que el Rokubi respondiera a su nombre de alguna manera, sin embargo, cuando miraba esas antenas retorcidas y similares a un tallo, no vio ningún reconocimiento, ni siquiera nada que sugiriera inteligencia detrás de toda esa rabia y poder. Frunció el ceño ligeramente. Esto no estaba bien, los Biju eran todos inteligentes en un grado variado, todos eran seres vivos pensantes. Saiken. Su voz, mejorada por chakra, finalmente logró captar la atención de la gran babosa, pero no de una buena manera. Se retorció y se retorció en sus ataduras, mientras se giraba para enfrentar al joven monje, lanzando de repente su cabeza bulbosa hacia el aire. Volver. Naruto se dio cuenta rápidamente de lo que iba a pasar cuando las bolas blancas y negras de chakra casi líquido comenzaron a extraerse del aire y se acumularon sobre la boca perforada de Rokubi.
Todos se unieron hasta que una gran bola pulsante de chakra oscuro colgó en el aire sobre el Biju, prácticamente brillando con pura energía. Los Rokubi realmente no podían alcanzar a tragar a la densa Imari, así que hicieron la siguiente mejor cosa, lanzando su cabeza hacia adelante cuando lanzó uno de los ataques más poderosos conocidos por Shinobi directamente en el grupo de adolescentes, Shinra Tensei. Naruto levantó ambas manos cuando una ola de explosivas fuerzas gravitacionales se estrelló hacia adelante desde su cuerpo, encontrándose rápidamente con el Biju-dama sin comprimir. Sin embargo, para su sorpresa, el ataque de su camino de Eva solo detuvo al Imari, no lo desvió como esperaba. Ya podía ver que comenzaba a volverse inestable después de haber estado fuera del control de Rokubi durante tanto tiempo. Si explotara aquí, entonces las energías comprimidas contenidas en el interior nivelarían todo claro, más una gran cantidad de tierra a su alrededor. Sin siquiera pensar, el rubio de repente se precipitó hacia adelante, abriendo sus brazos de par en par cuando una mirada determinada pasó por sus ojos dorados. Senpou. Gakidou. Una corona de luz azul brillante se expandió desde él justo cuando el Biju-dama finalmente se desestabilizó, bañando el claro en un velo de escoria. La luz cegadora por un momento antes de que todo aparentemente fuera absorbido. Naruto se paró justo en el epicentro, apretando sus dientes poco a poco, todo el chakra del Imari drenado en su cuerpo. Sus brazos temblaron, tratando de permanecer lo más quieto posible, ya que se vio obligado a no solo extraer el chakra extra, sino a equilibrarlo con el senjutsu ya en su cuerpo. Finalmente, con un gruñido de esfuerzo, el último ataque se desvaneció de la vista, lo que permitió que Naruto cayera sobre sus rodillas. El oro finalmente se desvaneció de sus ojos cuando el agotamiento lo alcanzó. Naruto encontró a Fu a su lado ni siquiera un momento después, evitando que cayera de bruces al suelo. Se rió para sí mismo. Típico. A pesar de estar gravemente herida, Fu desechó sus propias preocupaciones para ver si estaba bien y simplemente estaba acostado aquí sin poder hacer nada. Hizo una mueca mientras se obligaba a ponerse de pie, ocultando lo pesado que se sentía su cuerpo en ese momento. Estoy bien. Dio un paso adelante y cuando estuvo seguro de que no tropezaría, otro y otro, hasta que estuviera parado frente al Rokubi de nuevo. Saiken. Una vez más, no recibió más que un rugido de rabia y rabia como respuesta, sin embargo, había apretado inmensamente las cadenas alrededor de la bestia. No dejaría que formara otro Biju-dama esta vez. No tendría tiempo para reunir suficiente chakra de la naturaleza para absorberlo. Utakata está bien. Fu estaba a su lado otra vez, mirando impasiblemente la cara del Biju, aunque Naruto podía decir que pararse frente a su abrumadora presencia le estaba pasando factura, como lo demuestra el ligero brillo del sudor en su frente. Sin embargo, Naruto solo podía mirar hacia abajo con tristeza con su puño ligeramente apretado y temblando. Utakata se ha ido, ya ni puedo sentir su chakra. Cuando Rokubi se liberó, destrozó su cuerpo. Los ojos de Fu se ensancharon ligeramente antes de que ella también mirara hacia abajo, una expresión preocupada atravesando su máscara mientras se permitía llorar brevemente la pérdida de un Jinchuriki como ellos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Absorberlo? Naruto frunció el ceño. Odiaba que con cada encuentro con un Biju terminara tomándolo en sí mismo. Esto no era lo que había pretendido. Había querido ayudar a los Biju, no sellarlos dentro de sí mismo. Sin embargo, al mismo tiempo, sabía que dejarlo en libertad, especialmente en el estado mental en el que se encontraba ahora, solo llevaría a otros a sellarlo y luego simplemente se enfrentarían al mismo problema con los Akatsuki. Sin embargo, carecía de la capacidad de sellado para colocar al Biju en algo que no fuera él mismo. Furu el Kohaku no Houi. Furu se quemaría con dos de las criaturas chakra dentro de ella y el Kohaku no Houi era una solución temporal en el mejor de los casos. El artefacto no mantendría a chakra de esa magnitud durante tanto tiempo como el repetido sellado de la Chibi había demostrado. Eso solo se dejó a sí mismo como una opción viable. Endureciendo su mirada, miró a Saiken la última vez que las cadenas que la ataban empezaron a brillar en un azul etéreo. No sé si me entiendes ahora, pero lo siento por esto. ¿Por qué no me dices nada? Naruto en realidad había levantado la voz mientras se encontraba en el centro de la poderosa habitación que estaba formada por las jaulas individuales de los Biju. Había entrado en el sello poco después de haber asimilado por completo a los Rokubi, en primer lugar para reparar el daño interno que seguramente causaría.
Sin embargo, tuvo suerte de que habían pasado casi 3 años desde que había sellado el Gobi, que le había dado a su cuerpo suficiente tiempo para adaptarse, por lo que la transferencia en sí fue casi tan suave como cuando absorbió a Shukaku por primera vez. Le ayudó también fue mucho más lento. En segundo lugar, quería saber algo de sus inquilinos, algo que le había estado molestando en la mente desde que vio a Saiken en su lucha contra Sasori. El propio Rokubi parecía estar inconsciente a través de todo esto. Al parecer, había sido pacificado por sus cadenas hasta el punto en que prácticamente se había fundido en un charco blanco en su jaula al lado de los Kyuubi. Así que en lugar de eso le preguntaba al resto de sus inquilinos. Sin embargo, no fueron muy abiertos con las respuestas que él quería. No quiso decir que los estaba exigiendo, pero estaba insistiendo bastante. No es tan simple, Ningen. Y Sobu, curiosamente, fue el primero en hablar con él. 3 años haciendo mucho para proverbialmente, y literalmente, sacarla de su caparazón. Él miró a su alrededor, pero fue entonces cuando la confianza pareció dejarla y ella se quedó en silencio. Solo quiero entender, ¿qué estaba mal con Saiken? ¿Por qué no parecía reconocer su propio nombre? Algunos de los Biju, como Matatabi y Kokuou, miraron hacia abajo, mientras que los Kyuubi simplemente resoplaron de su jaula, alejándose de la conversación sin interés. Naruto ya sabía que el zorro no respondería a sus preguntas. Exiges mucho de nosotros, Ningen. Esta vez fue Son Goku quien habló, sin embargo, cuando Naruto miró a su alrededor, no se asustó. No necesitamos explicarte por qué hacemos las cosas, simplemente lo somos. Naruto suspiró con frustración mientras se apoyaba en su Shakuhou. Los eventos del día empezaron a alcanzarlo realmente. Al menos puedes decirme por qué no quieres que lo sepa. De nuevo, la habitación estaba en silencio cuando el Biju simplemente lo miró fijamente. Con un último suspiro, Naruto solo asintió con la cabeza. Siempre podía regresar e intentarlo de nuevo cuando estaba menos cansado, por ahora necesitaba regresar y terminar de curar a Fu. Muy bien, volveré una vez que Saiken se haya despertado, estoy seguro de que tendrá preguntas. Con eso simplemente desapareció de la vista, como si nunca hubiera estado allí. Search G Translate. Go to Dashboard.